Ya estamos aquí. Tómate un momento de café con nosotras. Relájate y aprovecha de este espacio donde podemos ser nosotros mismos. Podemos compartir experiencias sin ser juzgados, aprender de diferentes temas y disfrutar de un momento entre amigos. Somos Paola Gutiérrez Y Mariana Bustos, y estamos aquí para acompañarte. Hey, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos muy emocionadas de volver. Ya la verdad teníamos muchas ansias por estar de nuevo con ustedes y compartir un momento de café. Bienvenidos a todos los que ya nos habían visto, escuchado o lo que sea, y a los nuevos, pues nada más darles como la bienvenida y decirles un poquito de qué va, ¿no, Mariana? ¿Cómo Seguro. estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿También bien? Primero quiero adelantar que estamos reiniciando esta etapa del podcast de diferente forma porque alguien decidió abandonar la Ciudad de México, así que estamos a larga distancia y estamos tratando de que este momento sea como un poquito más cercano. Pero bueno, Paola está fuera de México y yo estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Paola, ¿les quieres compartir desde dónde estás transmitiendo ahora? Sí, la verdad es que tomé la decisión de venirme una temporada de nuevo. Bueno, ya había estado en Irlanda y otra vez regresé. Entonces, pero no queríamos dejar este espacio que tenemos con ustedes porque la verdad es que muchos nos han preguntado que cuándo regresábamos y nos escribían. Entonces, estamos muy contentas de poder hacerlo así y pues también nos extrañamos. Yo sí te extraño. Exacto, yo también. Y justo comentarle a la gente que apenas nos empieza a conocer, bueno, estábamos a través de una estación de radio en internet y la logística se empezó a complicar precisamente porque pues Paola se movió de ciudad, entonces como que ya grabar esta parte de la estación de radio pues ya no parecía como tan lógica y decidimos migrar a un formato que sea mucho más flexible, que la idea es que también podamos compartir nuestras pláticas y nuestros momentos de café con toda la gente a través de todas las diferentes plataformas que existen. Entonces vamos a estar en YouTube, en Spotify y vamos a tratar de ir sumando las más que se puedan. Entonces estamos iniciando esta nueva versión. Como decías, no queríamos dejar como ya tanto tiempo pasar, que en realidad pasó pues prácticamente ya casi un año, Paoli, de que terminamos como la primera etapa del podcast, pero bueno, lo importante es que estamos de regreso y Sí. me da muchísimo gusto porque es un momento que disfruto mucho, ya que limitaste nuestros momentos de café a videollamada, pues qué mejor que compartirlos con la gente. Y compartirlos, exacto, exactamente, porque eso es justo para los que se van sumando, justo lo que hacemos es eso, compartir, ¿no? No somos ni psicólogas, ni sabemos de todos los temas, pero son estas pláticas en donde ambas nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? Y nos preguntamos y hablamos de lo que sea. Y entonces, pues, por eso nació este espacio, porque dijimos, ¿y por qué no poderlo compartir? Probablemente a ti te siga pareciendo o te salga la misma duda o dices, sí, mira, no lo había pensado. Y entonces esta manera de compartirlo, porque en realidad lo que suma a este espacio o a este contenido es justo lo que ustedes también nos puedan aportar. Así que, pues, y empecemos de nuevo con estos temas que siempre decíamos que era un temazo el que venía siempre a la mesa. Pero es que son un temazo porque hay que platicar esa anécdota para la gente nueva. El punto es que Paola y yo llevamos siendo amigas, no sé, casi 20 años ya, o tal vez más, ya ni siquiera los quiero contar porque ya me da pena, Sabemos, pero hemos pero sí, vivido 20. diferentes etapas en la vida, en diferentes lugares, con, no sé, me refiero a que estando en diferentes trabajos, en diferentes momentos, en diferentes dificultades en cuanto a agenda, espacios, etcétera. Y la única manera que Paola y yo encontramos de seguir en contacto fue establecer un día de café. Entonces, con sus variabilidades según la logística, tratábamos de reunirnos una vez a la semana y platicar, echarnos un cafecito y ahí filosofábamos de la vida. N número de veces nos echábamos unas conversaciones súper interesantes y de ahí es de donde surge la idea de compartir estas conversaciones con la gente porque pronto nos dimos cuenta
que de verdad surgía el tema en una profundidad a veces muy intensa, a veces muy divertida, a veces muy triste, como fuera. Y el punto es que justo por eso es que siempre decimos que son temas súper buenos o súper interesantes, porque muchas veces están ligados con lo que nosotros estamos viviendo. O sea, siempre que te reúnes con tus amigos, traes a la mesa estos temas que son Ujú. relevantes para ti en ese momento. Entonces, por eso es que siempre decimos que es un tema súper interesante porque es algo que está relacionado con lo que vivimos ahora. Exacto. ¿Y sabes qué? Qué bueno que lo mencionas, porque antes de que existieran todas estas cosas de plataformas y tal, o sea, ya empezaban y así, pero esto lo hacíamos desde antes. Entonces, pues nomás nos subimos ahí a lo que ya está y poderlo compartir a través de esto, pues está increíble. Así que, pues bueno, espero que se vayan uniendo con nosotros y que, pues de alguna manera les interese lo que podamos compartir de lo que vamos viviendo y las experiencias que tenemos, porque la verdad es que hemos crecido juntas también. Entonces, ¿por qué no empezar a crecer con las personas también, ¿no? O sea, que nos aporten, porque esa es una parte bien importante y especial de lo que hacemos, que nos aporten también cosas y aprender de lo que nos compartan. Entonces, pues súmense y pregúntenos para preguntar, porque pues tampoco sabemos las cosas, ¿no? Pero preguntamos, porque también vamos a tener invitados, o sea, vamos a ir sumando y vamos a ir acomodando las cosas para que todo esto todos aprendamos, ¿no? Exacto, y que la idea ahí un poco, Paola, es cuántas veces no de los temas que hemos hablado necesitamos información extra y cuántas veces no nos hemos acompañado en el proceso de visitar especialistas y esas cosas. Exacto, Específicamente eso sería, o sea, con un amigo cuando necesitas información de algo, traes o vas a visitar a alguien que te dé esa información y eso es lo que buscaríamos con estos invitados, traer como exactamente. experiencia a todos estos temas que de pronto nosotros desconocemos pero que son relevantes o importantes para la vida de cada uno. Entonces, ¿te parece que les compartamos el tema del día de hoy, Paula? Sí, por favor, Tran. Bien, pues el tema del día de hoy es ¿qué tan leal eres contigo mismo? Chan, 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 chan. Y vamos a pasar a nuestra primera sección que es historias de café, que en esta parte básicamente Paola y yo expresamos una anécdota sobre qué tanto tenemos contacto con el tema o algo por lo cual ha surgido o ha sido traído a la mesa este tema en un momento de café. Entonces, ¿quieres arrancar, Paola? Cuéntanos, ¿qué tan mal eres contigo misma? Mira, en esta parte, y voy a hablar en la que sí he sido leal creo, en mi trayectoria profesional, porque la otra parte emocional luego la atacamos y ahí es donde creo que la lealtad que me ha faltado a veces, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que en esta contraparte de situaciones, en mi caso, creo que la parte en donde más me he sido leal y en donde he respetado cada una de las decisiones o de los acontecimientos que van surgiendo es en la parte profesional. La verdad es que de pronto en el camino te vas encontrando con situaciones diversas y al final cuando aterrizas y realmente respetas en lo que tú crees, me parece que esa es la lealtad y los valores que para contigo tú tienes. Entonces, una forma que yo me he dado cuenta que eso para mí es importante es en el trabajo. La verdad también es que todos mis trabajos me han encantado y me han gustado y entonces eso lo facilita, me parece. Y aparte también creo que tengo una visión en donde si te gusta lo que haces, todo lo demás viene por añadidura. Y entonces, pero si te gusta lo que haces es porque respetas lo que tú piensas y en lo que crees. Entonces, la parte profesional me parece que a mí porque han habido casos en los que, por ejemplo, he trabajado en algo de lo que yo sé hacer, por ejemplo, que es en la parte comercial, pero yo me dedico a la parte comercial de medios. Entonces, una vez intenté trabajar en una parte comercial de seguros, pero no era yo, era como de no soy esto, no me gusta. Entonces, como que yo sentía que esa deslealtad hacia mi profesión era como de no me gusta.
Y aunque Pues podría haber sido nos, buena, nos vemos, Paola, como en esta parte de no me gusta, pero necesito trabajar en esto. Y exacto. Y eso, algunos no pueden dejar, o sea, terminan, más bien, no dejar, terminan dando prioridad a la parte económica y no disfrutando lo que hacen. híjole, y esa es una parte bien especial y específica e importante, porque pues sí, evidentemente, pues tienes que pagar cuentas y tienes que a veces acceder a ciertas cosas, pero esa justo es la clave para mí como Paola, en el hecho de respetar lo que siento y lo que pienso y lo que soy como profesionista también. Entonces, sí, tengo que pagar ciertas cosas, pero yo no puedo estar en un lugar en el que no me gusta trabajar, en el que no me siento cómoda. Y entonces para mí sí es importante ese respeto de, bueno, ni modo, si no te gusta, bueno, encontrarás en donde sí y bueno, tendrás que a lo mejor pagar, no sé, tener como ese equilibrio en donde ahorras para entonces sí buscar el trabajo que te guste. Por fortuna, honestamente, en esta parte no me tocó ese lado. Yo en todos los trabajos que he estado, me los he disfrutado porque los he llamado y porque he seguido justo esa línea de me gusta, lo quiero y entonces todo viene por añadidura. Pero sí entiendo la parte en que no todos son afortunados en ese tema. Para mí ha sido clave y específico porque no he pasado sobre lo que no me gusta. Y entonces cuando he tenido la oportunidad de decir, bueno, estaba este trabajo, lo tomo porque lo necesitaba de alguna forma para seguir pagando, pero no me gustó, entonces ni modo, no lo quiero. Y duré 2 semanas porque Y sentía que fíjate que no ahí creo estaba. que tiene mucho que ver con, pues sí, con serte leal en las cosas que para ti son importantes y puede ser diferente para cada persona. En mi Claro, caso, por ejemplo, más que la actividad en sí, yo siempre he buscado disfrutar lo que hago. O sea, en la parte en la que trato de serme leal es cuando disfruto lo que hago. Y he tenido trabajos de muchos segmentos y de muchas áreas, siempre tratando, creo que ahí sí coincido contigo, ¿no? Tratando como de que esté, de que yo pueda aplicar lo que me gusta hacer, aunque el ujú, trabajo sea diferente, pero yo ahí he sido como mucho más versátil en ese sentido, o sea, como que le he entrado a la parte comercial, le he entrado a la parte administrativa completamente, pero siempre lograba o siempre he logrado como conectar mi conocimiento y lo que me gusta hacer. Pero en lo que sí me he sido leal y para mí es fundamental y es de las cosas que más valoro es el disfrutar mi trabajo. Y cuando los he dejado de disfrutar, aunque parezcan los trabajos ideales con un sí, no. ingreso relevante, decido salir de ahí si no disfruto lo que estoy haciendo. Y en el caso tuyo creo que tiene que ver un poquito más con la actividad y que hagas lo que para ti es importante hacer, o sea, me refiero a ese tema comunicación, medios y esto, en mi caso tiene que ver más con que yo pueda disfrutar y poner al servicio las cosas que hago. Entonces, al punto al que quiero llegar es que creo que tiene mucho que ver con lo que cada uno valora. O sea, no significa que no Claro. te puedas dedicar a algo que sea diferente a lo que estudiaste o estas cosas, sino que realmente tú te sientas pleno y que sientas que te gusta lo que haces y que puedas ser tú estando ahí. Exacto, porque en el camino también te puedes encontrar que empezaste, empezaste a trabajar en algo que probablemente te gustaba y después en el camino te das cuenta de que no te gustaba tanto y entonces puedes explorar otras partes. El tema es justo ese lo que dices, es disfrutarlo y a lo mejor ponerle la sabiduría o el talento que tú puedas llegar al trabajo en el que estás, ¿no? Entonces, me parece que en esta parte ambas hemos coincidido en eso, ¿no? Tú, por ejemplo, que te has dedicado como a otras cosas totalmente distintas, pero siempre le llevas como esta parte justo de hacerlas a la forma en la que tú haces, o sea, y eso es lo que decías, es disfrutar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y ponerle nuestro sabor a eso, Y ¿no? creo que ahí coincidimos mucho, Paoli, porque esta parte ha sido sencilla, pero también me gustaría como
dejar sobre la mesa que no para todos es tan fácil cuando se trata de lo que haces. O sea, hay gente que descubrir qué es lo que le gusta, qué disfruta, cuesta mucho trabajo y a veces por eso también dejas de ser leal contigo mismo porque no tienes claridad. A mí, por ejemplo, en el ámbito laboral, además de la coincidencia que tengo contigo, la cosa en la cual yo me he sido muy leal es en decir lo que pienso, sin importar rango, sin importar, o sea, como que si hay algo que veo que no me cuadra o que no valoro, siempre lo he dicho. Y en esa parte me he sido Totalmente, exacto. Y aparte eso es, y yo puedo avalar esa respuesta, porque hasta te costó un despido. O sea, sí, realmente el haber hablado y el haber dicho lo que piensas y no es que vayas en contra del sistema o no te puedas ajustar a lo que es y tal, pero evidentemente si hay algo en lo que realmente no estás de acuerdo y no porque seas la oveja negra, por así decirlo, no, 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 simplemente no se porque trata de tienes buscar una problemas, razón de ser. Y claro. eso cuesta despidos. Y en efecto, no toda la gente puede alzar la voz por ese temor de, y si me corren, pero tengo que alimentar tantas bocas o tengo que pagar mi alquiler. O sea, son como cosas que por miedo a veces nos callamos y entonces faltamos a lo que realmente pensamos y queremos. Es un poco complicado, me parece, porque a veces el deber ser para muchos no te deja como alguna opción, ¿sabes? Claro. Pero sabes también que creo, Paoli, que tiene que ver mucho con tu personalidad. Y ahí es donde es importante de serte leal a ti mismo. O sea, para mí la parte de la honestidad es un valor que no es negociable. Entonces yo no puedo decirle a alguien algo que yo sé que es mentira o quedarme callada ante algo que estoy viendo y que es evidente, ¿no? O sea, para mí eso es fundamental, pero también he conocido gente y hace poco estoy muy cerca de un tema similar donde alguien se queda como con esta frustración de no puedo cambiar a mi jefe, por ejemplo, no voy a lograr nada diciendo y entonces prefiero irme yo, sin decir absolutamente nada. Pero porque la priorización está, y al final no juzgo, porque la priorización de esa persona o el valor está en la tranquilidad, en no buscarte problemas, en que Cada no quien lo quiere resuelve lidiar. como puede. Exacto. Sí, Pero el punto es que lo resuelvas de acuerdo, creo yo, a lo que ah, para ti es sí, importante, porque ahí es donde, no, o sea, eres leal contigo mismo. claro. Sí, no importa que no alces la voz en este caso, pero si tú crees que es conveniente mejor retirarte, pues también es aplaudible porque tú estás siguiendo con lo que tú quieres y con lo que tú piensas. Entonces, si ahí no quepo, me retiro, está bien. Sí, Ahí hay personas como tú que dicen, no, yo sí me voy a retirar, pero también quiero que me escuchen. exacto. Y justo es, nada más dejar como muy claro, que no es que haya cosas que estén bien o que estén mal o que haya una forma perfecta de hacer las cosas. Es, Aquí. el ser leal a ti mismo es, creo yo, como el poder respetar tus opiniones, el poder ser tú mismo sin temor a que nadie te juzgue, porque básicamente es cuidarte a ti mismo. Totalmente. Y es seguir lo que tú crees, porque para mí porque así es en la vida y en general y en la sociedad, para mí lo que está, dejemos bien o mal, porque yo soy de las personas que no hay nada bien, no hay nada malo, pero para lo mejor lo importante para ti probablemente no sea tan importante para mí. Entonces, cada quien le da el valor diferente a lo que es importante o no, y entonces en ese camino es donde tú vas tomando las decisiones, pero personales, o sea, es tú qué crees, tú qué sientes, tú qué necesitas, y entonces ahí caminas ya para contigo, que los demás influyan en ti, ¿no? Justo. Pero bueno, dejando esto claro, Ese es el a tema de veces hoy. saber las cosas en lo que somos leales con nosotros mismos es sencillo, a veces. Pero también cada uno sabe cuando no es leal consigo mismo. Paola, ¿a ti cómo te ha ido con eso? Mira, antes que eso, me gustaría leer lo que es la palabra, la definición que tiene justo la palabra lealtad, ¿no? A ver.
Y lo que quiere decir es sentimiento de respeto y fidelidad a los principios o compromisos establecidos hacia alguien. Y esto me causó un poco de ruido Pero en este porque caso puede ser aplicado hacia ti mismo, o sea, un por algo eso, a hacia eso, ti mismo. justo eso es a lo que iba. Me causa un poco de ruido que digan hacia alguien, o sea, y que también evidentemente sí es hacia alguien, pero como en el general está mejor visto que de pronto ocupes esa palabra lealtad para con los demás y no para ti mismo, cuando siento que la raíz tiene que ser, o no tiene que ser, sino que sería más importante serte leal para después ser leal a los demás. ¿Cómo puedes ofrecer algo a los demás o centrarte en los demás si no eres capaz de dártelo a ti mismo? Y sé que es complicado, pero al final del día me parece que esta no es, porque lo relacionamos siempre con esto sí, yo soy leal y yo soy leal a mis amigos y soy leal a mi familia y soy leal a mi trabajo y soy leal a mi pareja, pero, y a ver, tú a veces pones en primer plano a tu pareja y lo que tú crees o sientes, no. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Concepto en realidad. Primero, creo que, digo, como sumando un poco, es que cuando se trata de uno mismo, la palabra lealtad no es tan usada. Se utilizan más palabras como autoestima, autocuidado, el amor propio y todo esto. Creo que todas están relacionadas, pero básicamente a mí me gusta la palabra lealtad porque justo tiene que ver con esto, cómo no te traicionas a ti mismo. Que creo Exacto, que a veces es donde más caemos, Paola. O por sea, a supuesto. veces dejamos de ser leales con nosotros mismos con el afán de anteponer a alguien o a algo que incluso nosotros tenemos claridad de que nos estamos traicionando, que no va con nosotros, que no es lo que queremos y lo hacemos continuamente. Creo que por eso es que a mí me gusta mucho utilizar la palabra lealtad, porque en efecto exigimos lealtad hacia afuera casi todo el tiempo, pero con nosotros mismos somos los primeros en juzgarnos, perdón, somos los primeros en traicionarnos y no somos leales con nosotros mismos. No, Y la no. pregunta ahí era, ¿cómo te ha ido a ti en ese tema? ¿Has sido no leal a ti misma en algún momento? Y fíjate que eso es lo que va del año pasado y ha sido un choque muy fuerte conmigo misma, porque siempre que me preguntan, ¿cómo definirías a Paola? Siempre había pensado en Paola es leal y lo soy. Y creo que mis amigos, como tú, pueden avalarlo, por así decirlo, ¿no? Y pueden, y mis trabajos y mi familia, porque si esa palabra me define, es correcta para con los demás. Entonces, el choque que tuve justo estos tiempos es justo ese. Eres leal para los demás y estás ahí y la palabra la defines correctamente y es algo que realmente eres, pero no lo fui por un momento y por una situación conmigo. Entonces fue como, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Si tú dices ser eso para con los otros, ¿por qué no te eres leal a ti? Y me empecé en un proceso en el que estuve como metida y he estado avanzando y así, fue justamente darme contra la pared y decir, oh, yo me di cuenta y mira que en los años que llevo viviendo, que no voy a decir cuántos, pero bueno, sí, acabo de cumplir 40 y, y nunca me había pasado y nunca me había cuestionado esta parte, porque yo siempre pensé, o siempre, no siempre pensé, lo llevé a cabo y era muy leal conmigo y era muy leal con los demás y era como todo, pero en estos últimos meses me caché haciendo cosas que yo no quería hacer, me caché siendo otra persona por querer estar con alguien y no era que fuera diferente, simplemente era como de, ay, es que mejor no hablo y mejor no digo para que todo siga igual y todo siga bonito.
o me caché sintiéndome no suficiente. Y ese sentimiento yo no lo conocía y esa deslealtad no la conocía hacia mí. Me caché no valorándome, ¿sabes? No respetándome, porque llegué a situaciones y a momentos en los que no te respeto. O sea, es más, o sea, un simple hecho de, por ejemplo, no comer es una falta de respeto hacia mí, hacia mi salud, hacia mi persona. Ese es un ejemplo más bien de todo como este choque. Entonces, sí fue como bien fuerte después de tanto tiempo darme, eh, por primera vez, confrontar esta palabra que para mí es tan importante, que para mí es uno de los valores más representativos en la vida, para mí, para Paola como tal. Entonces, el haberme dado cuenta que en esa parte yo me fallé, sí fue muy complicado y fue muy difícil. Y pues obviamente lo estoy trabajando y tal, y reconstruyendo como esta parte, porque sí es esencial para mí el serme leal. O sea, me quiero regresar a ponerme en primer lugar. Esa es la realidad. Paoli, Ya, porque ya a ti cómo quería, te ha ido. ahora te cuento, pero quería hacerte una pregunta antes. Eh, Ya me Siento que voy. estás como tratando de no poner situaciones específicas o dar tantos detalles, pero para mí hay algo que es importante como de compartir y es, ¿qué tanto te cachaste una vez que todo terminó, que todo se volvió como una bomba? ¿O en el momento te cachabas y te ignorabas? ¿O, o realmente no te dabas cuenta? Porque creo que eso es un tema bien interesante, porque a veces no somos leales con nosotros. Muchas veces sí nos damos cuenta y lo hacemos conscientemente y otras tantas no te das cuenta. En el caso tuyo, ¿cómo fue? Es- Está fallando el Ah, audio. No, mira, la verdad en el principio de lo que pasó no me daba cuenta. Honestamente, yo no estaba tan, ay, no sé cuál sea la palabra, emocionada, cegada, enamorada, que no me daba cuenta en lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues no es justificación, honestamente, pero pasado el tiempo, yo empecé a darme cuenta en qué estaba yo siéndome desleal, la neta. Entonces, y caía en el simple hecho justo de decir, sí, es que creo que esta persona o esta situación no es para mí, me tengo que alejar y me tengo que retirar, pero seguía estando ahí. Entonces era como, pues güey, si ya estás sintiendo que no y tú sabes que no, ¿por qué sigues ahí? Ese es un ejemplo, pero sí me cachaba en ciertas actitudes y situaciones en las que yo misma me sorprendía y las dejaba pasar, la verdad. Y ya cuando fue el final fue como de, ya, bueno, no vi esto y esto, en donde yo me fallé a mí misma. No lo vi, pero bueno, ahora ya lo veo. Hay algunas acciones en las que sí eran muy específicas y sí yo me daba cuenta, y hay otras en las que de plano, tiempo atrás, haces el recuento y dices, ups, Ya que sí, estás no, fuera de la situación, o sea, durante eso no eras capaz de identificar tal cuando te cual. estaba siendo no leal. Así es. Okay. Ahora tú cuéntanos tu Pues historia. fíjate que en mi Historia. caso, mi falta de lealtad tiene mucho que ver con todo el proceso que he tenido, por ejemplo, que batallar con mi peso, ¿no? O sea, digo, para los que nunca nos habían escuchado, yo sufrí de obesidad y desde muy, muy niña, y todo mi proceso ha sido como por muchos años. Entonces, en primer lugar, no me daba cuenta de lo poco leal que era conmigo porque todo mi tema de peso estaba basado en cómo me veía el resto de la gente. O sea, no era un tema interno, era un tema de cómo me veían, de cómo era tratada, de mi valor respecto a cómo me veía y todas las cosas sociales, que eso es tema de otro podcast, pero que suceden alrededor de una persona que sufre de obesidad.
y de todos los mitos y cosas que te dicen de quién eres cuando muchas veces no eres, ¿no? Entonces, Claro, el punto es que yo no era capaz de darme cuenta que no estaba siendo leal a mí misma porque hice en el número de cosas con tal de bajar de peso, donde puse en riesgo mi cuerpo, mi salud, que en muchas ocasiones ni siquiera quería y me sentía sumamente como eh, frustrada en ese sentido de no lograr los objetivos y me sentía muy culpable respecto al tema y por eso sacrificaba muchas cosas o no era leal conmigo misma, pero no lo veía. La verdad es que yo tuve que pasar por todo un proceso de terapia para poder identificar por qué quería y por qué seguía tan enfocada ahí, ¿no? Y en el momento que asocié todo a que lo que yo buscaba ya no era por un tema de cómo me veía la gente al exterior, sino que yo quería sentirme saludable y cuando decidí como empezar todo este proceso fue porque estuve en mi peor momento donde de verdad empezó a limitarme y a tener aspectos en mi salud que nunca había tenido, porque la realidad es que nunca los había tenido. Ahí fue donde dije, no, yo lo que quiero es estar saludable y entonces empecé con todo un proceso. Pero hoy soy capaz de cacharme mucho más rápido, sin embargo me cuesta mucho trabajo ser leal conmigo mismo. O sea, tengo muy claro que mi propósito es estar saludable, pero de pronto, por ejemplo, eh, cuando veo que empiezo a aumentar de peso, como que luego viene mi ansiedad por entrar nuevamente en una dieta restrictiva, ¿no? Y de inmediato es como, necesito ponerme a dieta. Es este chip pero, que tengo encendido que al pero final pensando, perdón que te interrumpa, pero sigues pensando en el cómo te ven, no, ya no, es más como el de yo cómo es que veo. justo creo que la gran diferencia es que está acotado a mí y a cómo me veo yo, pero el Okay. problema es que el cómo me veo yo cuando dejo de ser leal conmigo misma, sí está influenciado por todos estos como creencias y estigmas que existen hacia la gente que Ya tiene entiendo. sobrepeso. O sea, por ejemplo, cuando yo empiezo a ganar peso, de inmediato siento culpa, ¿no? Y es que te estás descuidando, es que no estás haciendo lo que deberías. Y entonces empiezo a restar toda la importancia de las cosas que sí hago por cuidarme, como si un Ah, detalle fuera mucho más fuerte que todo lo que hago todos los días. Y ahí es donde dejo de ser leal conmigo misma. En otras ocasiones también, pues sigo cayendo en esta parte de asociar mis emociones, por ejemplo, con la alimentación, ¿no? Que uno no se da cuenta y muchas veces están asociadas. Esta parte de, pues si no ando como de buen ánimo, digo, ay, pues entonces mira, me consiento y no hago ejercicio y entonces me merezco un chocolatito, un dulcecito, o me merezco una cervecita, o me merezco algo como apapachador o medio comida, como comida rápida o comida como, se me fue ahorita la palabra, pero de chatarra. eso, comida chatarra, gracias, Pau. Entonces, ese tipo de cosas sí me sigo siendo desleal, porque llego o sea, al final termino justificando o cayendo en mis viejos hábitos, precisamente como en esta parte de hago a un lado la parte saludable y entonces caigo en el nuevo hábito y me cuesta trabajo retomar. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día me cacho más rápido y soy mucho más flexible conmigo misma. O sea, hay días en los que sí me siento así y también hay días en los que digo, mi cuerpo me está pidiendo descanso y ese día no hago ejercicio, ¿no? Sin sentir culpa. Entonces retomo mucho más rápido, pero muchas veces sí me traiciono a mí misma, porque sí sé que no es lo que me conviene hacer para mi salud y lo termino haciendo. El punto es que cuando sufres de este tema, entre la parte que es saludable y darte de pronto un permiso que es normal, a volver a caer en un mal hábito, la línea es muy delgada. Entonces, Ya, lo que yo hago es como vivir en esta parte, pero ya también mucho trabajo de no juzgarme, Paoli, porque antes, justo es lo que te iba a decir. Ese es un trabajo constante y que de pronto toma años y que probablemente no lo
no lo cachemos personalmente, pero las personas que están a tu alrededor sí lo pueden como detectar, ¿no? Y aunque a veces internamente nos juzgamos mucho, y por ejemplo, en tu caso, yo sí sé que le has bajado mucho a ese juzgarte. A lo mejor todavía tienes que trabajar en ello y sucede eventualmente, pero sé que si antes te juzgabas aquí, hoy ya no es así. O sea, es como el avance que tú has tenido, creo, desde mi punto de vista, es justo eso, el no juzgarte y decir, es que o sea, yo solita me atasco o algo así o en pensamientos, pues, ¿no? Claro, ¿No? sí, 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 porque en realidad mi tema siempre ha sido un poco esta parte como mental, ¿no? De juzgarme, de castigarme, de sentirme culpable, Pensamientos. de anteponer a otros antes que a mí misma. Pero justo, y lo relaciono mucho porque lo que me hace retomar la lealtad conmigo misma es tener claridad de que lo hago por mí. Y entonces es donde retomo. Es, Y también teniendo como esta compasión y flexibilidad hacia mí misma de no es juzgarme, no amor. culparme, es, a ver, todos nos equivocamos, a ver, tuve un mal día, mañana retomo y, y un día no es el equivalente a eres lo peor, ya no eres disciplinado, ya no eres disciplinado, no estás haciendo las cosas bien, o sea, un día es un día Pasa. comparado con, y es más, tan simple en una semana. Si tienes 6 días malos, perdón, 6 días buenos y uno malo, comparado con esos 6, el malo no es nada. O Sí, sea, no eso radicaliza que estés haciéndolo todo malo, que seas desleal contigo. Entonces es como, porque es ahora exacto que me... tu conciencia es distinta. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a convertir en un hábito, o sea, ya no es como algo que digas, ay, pues es que estoy fallándome porque soy la que no tiene constancia, ¿no? Es Exacto. simplemente la relajación de decir, ok, sí, mi cuerpo ya no me pide y eso no me hace que yo me esté criticando y poniendo el dedo así de no, 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 no. Es como de ya, relax, no pasa nada. Y mientras, más bien, mientras eso no sea algo constante, que ya digas, bueno, el viernes ya mejor y que sea todos los viernes, ¿no? Pero que sea una vez en lo que sea, es como, no pasa nada, ¿no? Y siendo también muy consciente de por qué sucede, Pauli, porque por ejemplo, a mí sí me ha tocado mucho este rollo de es que no eres disciplinada, ¿no? No te comprometes. No estoy comprometida, pero si mi cuerpo no puede más, no tengo tampoco por qué sobrepasar mi límite para Ujú. parecer disciplinada, porque la Así realidad es que sobrepasar tu límite y forzar tu tampoco es. cuerpo Sí. tampoco es saludable. Entonces, No, y tampoco es legal a no, ti. porque estás rebasando la capacidad de tu cuerpo. Entonces, son estas cosas que hay que ir como midiendo, pero que al final el punto es qué tan leal eres contigo sabiendo que uno, no te estás autolimitando, ¿no? Y dos, que tampoco te estás extralimitando por complacer a otros. Porque al final a mí, si la gente cree que estoy disciplinada o no, ya no me interesa sentirme saludable. Y si yo sé que estoy haciendo las cosas necesarias para sentirme saludable, no importa si fallo un día en gimnasio y me ven como indisciplinada, me vale, yo estoy bien, me siento bien, trabajo mi cuerpo para mí y solo para mí. Entonces, Y ahí viene pero la lealtad porque no es autoengaño de decir, no, no me importa, porque no me importa cómo vea la gente, pero tú sabes en qué estás trabajando, ¿no? pero Entonces no te tampoco es autocomplacencia y autoengaño de decir, ay, me vale la gente y entonces me tiro y ya tampoco es estoy trabajando en mi salud, o sea, ¿me explico? Pero a veces es muy difícil, Pauli, y a mí hoy después de tanto trabajo me sigue costando mucho, porque además sigue habiendo influencia externa, o sea, sigue habiendo opiniones que de pronto te desequilibran, pero la lealtad para mí me parece súper importante, porque es esta parte en la que tú sabes lo que para ti es importante y hasta ahí se debe esta de quedar. dosis de conciencia hacia ti para que no te Sí, veas influenciado tan rápido. claro. Solo el reconocimiento de lo que a ti
te hace sentir es esta congruencia que tú debes de tener para contigo, nada más, congruente contigo, con saber y conocimiento de lo que a ti te hace bien, te gusta, te genera confianza, te genera paz, hasta ahí. Ya lo que los otros digan, piensen, hagan es diferente. ¿Es complicado? Sí, pero ese saborcito al final es como, pero para eso también se necesita un camino, se necesita trabajar, se necesita terapia, se necesitan mil cosas como para llegar a ese tema, Sí, ¿no? No a trabajo ese tema, con- sino a ese nivel. El punto es que nunca dejas de trabajar porque siempre se van agregando diferentes factores que te van moviendo como de tu estabilidad o de lo que tú crees que ya tienes controlado. Es correcto. Eh, y al final también podemos equivocarnos muchas veces más, ¿no? Seguramente muchas veces dejaremos de ser leales con nosotros mismos en ciertas ocasiones. Pero a ver, vamos a hacer unas preguntas rápidas, Paoli, porque el tiempo para variar se nos está consumiendo como agua. Así que, a ver, preguntas para identificar qué tan leales con nosotros mismos somos. Chan, 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 chan. Empieza Y con el que sea. no mientan. No, no mientan. Contesten Contesten. honestamente y leales a su pensamiento. Nadie los va a escuchar, nadie va a saber si contestan bien. Bueno, a nosotras sí, ¿verdad? Pero bueno, seremos honestas y leales y sinceras. A ver, ¿tú primero o yo primero? A ver, si quieres yo primero. Esta me parece importante. Ok. ¿Qué tanto cumples las promesas que te haces a ti mismo? Y empiezan desde hoy no me voy a quedar callada, hoy sí voy a ir al gimnasio, voy a comer más saludable, no voy a dejar que esta persona me manipule. O sea, pueden ir desde cosas bien básicas, pero que son promesas que uno mismo en su pensamiento te hace y qué tanto las cumples. Sí, no, siempre o algunas veces, Paola. Ibas a decir algo, te vi. Ah, sí, porque fíjate que aquí es bien raro. La respuesta es algunas veces, la verdad. No, yo quisiera decir siempre, pero no. O sea, es algunas veces, porque aunque sean no tan grandes, el hecho de poder decir, bueno, pues hoy sí me voy a caminar y no hacerlo, eso, ¿no? Pero, y de eso, de lo mínimo a lo máximo. Pero esta pregunta me surge porque me causa como porque piensas justo en qué tanto faltas a tu palabra para con los demás. Y mi respuesta es ahí casi, o sea, nunca. O sea, yo sí trato de esa pregunta relacionada con los demás, sería siempre, porque así soy y suelo ser. Entonces, Pero para fíjate contigo, que ahí, el caso hombre, ahí, Paola, es súper interesante. Porque déjame te digo, bueno, a ver, para empezar, mi respuesta, algunas veces, igual, unas veces, claro. algunas veces. Pero mi respuesta hacia el resto, yo te diría que también es casi siempre, o sea, mucho Ujú. más que algunas veces. Sí, Pero está bien interesante porque una de las partes que genera confianza, ya hablando como de relaciones externas, es precisamente la credibilidad, que es como este histórico de qué tanto prometes y qué tanto cumples y qué tanto la gente vas generándole un histórico de que puede confiar contigo. Pero está bien interesante porque la gente que realmente es cercana a Paula, cuando sabe o se da cuenta que no te estás cumpliendo tus promesas a ti mismo, también pierdes credibilidad, aunque no sea hacia ellos, ¿eh? claro, Porque ¿cuántas veces no has dicho, no manches, si ni se lo cumple a ella misma, como que, ¿cómo se lo puede cumplir a mí o a alguien más? O sea, aunque entiendo. veamos que la gente no se da cuenta de eso, ya hablando de relaciones de confianza, Sí, sí. sí impacta porque dejas de creer en la persona y en lo que se dice a sí misma también. Claro. Ay, Dios mío, sí. Pasemos a la segunda, porque si no, vamos a ahondar en esta y si nos Dale. lleva a otro momento. A ver, ¿consideras que eres bueno para poner límites y respetarlos? Es una pregunta como abierta, pero
La verdad, yo ahí mi respuesta es no tanto, Paoli. Una de las cosas que más me ha costado trabajo, creo que a mí ahora menos, es poner límites. Lo que sí es que me cuesta mucho trabajo poner un límite, pero una vez que lo pongo, sí lo respeto. Porque si no siento que vuelva a caer en lo mismo y ya me costó tanto trabajo volver ahí, es como que algo que no me permito fácilmente. Pero Ya. ponerlo me cuesta mucho. ¿A ti? Sí, igual. Sí, a mí me cuesta mucho, pero una vez que se establecen, pero fíjate qué mal, o sea, otra vez, bueno, no qué malo que bien, pero otra vez caigo en los respeto por respeto al otro, ¿sabes? Mm. Porque evidentemente cuando ya haces un acuerdo o pones límites es por, ¿no? Pero creo que volteándolo hacia el tema y hacia qué tanto te eres leal a ti mismo, pues eso creo que ahí tengo algo, en donde trabajar, ¿no? Para que sean los límites para mí, pues, y respetarlos yo, no pensando en las demás personas, ¿no? Claro, eso es importante, pero también déjame te comparto que la mayor parte de las veces es porque nos importa mucho lo que piensa el resto. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando te cuesta trabajo poner límites es porque quieres ser complaciente con el otro y que el otro no te vea como que no estás comprometido o que no estás haciendo lo suficiente para con la relación. Y bueno, el punto al que quiero llegar es que no está mal, Pauli, es completamente natural porque uno de los mayores miedos que tiene el ser humano en general es el no ser suficiente. Y por eso a veces también dejamos pasar muchas cosas o nos cuesta trabajo poner límites porque somos seres sociales. O sea, al final, aunque nos digamos a nosotros mismos que no nos importa lo que el otro piense, por naturaleza buscamos encajar y ser Pues es que creo aceptados. que cuando ya involucras emociones, ¿no? Con el otro, porque a lo mejor el vecino, pues que piense lo que tenga que pensar, pero cuando ya estás hablando de una emoción y de un sentimiento, pues sí, creo que Sí, tienes, no, porque rápido, estudio como que se hizo social, cómo las personas adaptan comportamientos con un grupo de desconocidos en automático para no sentirse diferentes, aunque ese comportamiento pueda ser absurdo. Y ellos mismos saben que es absurdo, pero con tal de encajar o pertenecer al espacio donde los están incluyendo, lo haces en automático. Por eso te digo que es naturaleza. Que tú ya sí, seas capaz de identificar y de ver qué tanto exacto, sí, eres por eso, contigo leal o ah, no, eso es otro para tema. decir Pero que por uno, naturaleza el ser humano lo hace. Por eso te digo que no es que esté mal, es que hay que trabajar y hacer no, porque sí, conciencia en el tema. exactamente, porque así es vivir en una sociedad y vas adquiriendo justo esas cosas y esas normalidades, ¿no? O esa naturalidad. Pero bueno, ya cuando te das cuenta que trabajas, conoces y te conoces a ti, bueno, pues ya tienes una oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? A ver, ahí te Dale. va una más, Paola. Y esta sí es cerrada, respuesta rápida, porque la pregunta es un poquito más larga. Ahí te va. Tus padres cometieron un error que te hirió profundamente. Tú, Ok. uno, decides alejarte de ello. Dos, permaneces como si no hubiera pasado nada, pero en el fondo de tu corazón alimentas la herida. O tres, te acercas a ellos y les cuentas el daño que te hicieron y los perdonas. Mira, ya en una etapa como la de hoy, yo puedo contestar la 3, ¿no? Pero pues obviamente en algún tiempo atrás probablemente era la segunda, ¿no? A veces dices, pues son mis papás, ¿para qué le hago el rollo, no? Pero hoy puedo decir que sí se los comentaría y les diría, miren, me hicieron sentir así, ¿no? Okay. Mi ¿Tú? respuesta es exactamente la misma que la tuya, o sea, no voy a agregar lo mismo, pero creo que lo más interesante es que a veces la gente cree que alejarte es lo ideal, Mm, pero también habla de lo mucho que contienes tus emociones y que no eres ah, capaz de hablar. Digo, solo como punto extra. sí. Y la siguiente pregunta que tengo yo es, ¿sueles guardarte, que va relacionada, ¿sueles guardarte tus emociones para no incomodar a otros?
sí, no, algunas veces, nunca, casi siempre. Yo me inventé esas respuestas. La verdad es Sí, que la yo verdad. diría ahora que casi nunca. Me ha costado mucho trabajo, pero prefiero hacerlo porque en el pasado no lo hacía y fue muy doloroso. Sí. Casi nunca me defendía. Sí, la respuesta creo que es igual. No, no, o sea, prefiero decirlo. Sabes también ya cómo llegar, ¿no? Y tampoco eres, o bueno, más bien hablo por mí, tampoco soy de las personas que confronta y que dice y que quiere tener la razón, más bien es como de, a ver, eh, expongo lo que siento y lo que pienso y cómo me hiciste en estas emociones y bueno, ya abres conversación pero prefiero hacer eso que guardármelo y ya no, y sufrirla, la verdad. ¿Sabes, Pauli, que hay algo que quiero compartir que está relacionado con esto de nuestra relación? Cuando nosotros empezamos con este tipo de momentos Contarlo. de café en la realidad como amigas, yo me acuerdo que mucho la intensidad de la discusión era muy alta porque las dos queríamos en su momento, yo estoy hablando de hace muchos años, o sea, de verdad, cuando las dos estábamos en nuestros Hacia adolescencia. adolescentes, pero en los principios de nuestros 20, que sí somos bastante inmaduritos, la mayoría, eh, queríamos tener la razón. O sea, como que la lucha o la intensidad de la conversación estaba en quién tenía la razón y quién no, porque algo que siempre ha sido cierto es que Paola y yo hemos tenido posturas o visiones eh, o puntos de vista muy diferentes. O sea, que de pronto era porque somos amigas, güey. O sea, creemos cosas completamente distintas. Pero Sí, no no, que estábamos. siempre llegamos a un punto en Exacto. medio. Pero la intensidad de la conversación tenía que ver con la lucha de ver quién tenía la razón. Mm. Eh, luego, creo que ahí uno de los grandes avances que hemos tenido, Paoli, hoy, y que es lo que quiero compartir, es que en realidad, hoy en día, las conversaciones son más de yo Perdón. creo esto, tú crees esto, tenemos puntos de vista diferentes, en algunas cosas coincidimos, pero el trabajo creo que hemos hecho cada una por su lado, y eso es algo a lo que llegué a la conclusión hace poco, se deja ver cuando ambas, aunque no estemos de acuerdo, somos capaces de decir, oye, a mí lo que estás haciendo me provoca esto, no estoy de acuerdo, pero si tú crees que así es, lo respeto, ¿no? Es tu punto de vista. Respetar, sí. Y eso ha sido como una gran diferencia de Mariana y Paola casi pubertas y Mariana y Paola hoy siendo adultas. Porque creo que ese es el punto, que no es que nos aferremos a nuestros puntos de vista, sino que respetamos el punto de vista del otro, aunque no estemos de acuerdo. Y aunque eso genera una emoción en nosotros. Y que incluso hemos sido capaces de hablar ese tema, ¿no? De decir nuestras emociones respecto a las situaciones. Porque muchas veces no depende del otro, sino es que la emoción la sientes tú por lo que sea. Entonces, Sí, sí, hay un antes y un después, pero la verdad es que sí teníamos muchas cosas en común para ser amigas. sí, Ah, yo sé, pero de repente sí nos echamos unos pleitos bien radicales. Y no, yo creo, ¿te acuerdas? Me acordé ahorita que lo estabas diciendo y y sí, creo que esta era de, ¿cómo se llama? Esta, no, no lucha, pero al final sí era como defender tu idea o tu postura, ¿no? pero bueno, a Pero ver, lo esta que pregunta terminamos Café Expreso, Paola, porque necesitamos empezar a hacer. sí, Así que vamos a la última sección, que pues es nada más y nada menos que conclusiones de café. conclusiones de café. Vas. ¿Qué crees tú que uno necesita hacer para ser leal consigo mismo y por qué es importante? Pues sí, yo creo y considero que el conocimiento de uno mismo es básico. Es decir, eh, probablemente con el tiempo se nos vayan olvidando muchas cosas de nosotros mismos. Entonces, el conocer qué es lo que buscas,
y el darte tiempo de reconectar con lo que te gusta y con lo que te apasiona, poner aquello en lo que te hace sentir vivo, en lo que eres auténtico, porque pues podemos ser iguales o podemos, no, no iguales, pero podemos ser seres que vamos y tenemos coincidencias con muchas de nuestras personas a nuestro alrededor, pero todos tenemos una autenticidad y encontrar y reconectar con ello. Siento que es muy importante para justo serte leal, qué es lo que te hace sentir vivo. También es como esta parte de cuestionarte. Creo que todo el tiempo podemos estar en estas partes de cambiar lo que alguna vez te hacía sentido, hoy a lo mejor ya no te lo hace. Entonces, si te cuestionas acerca de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que deseas también, te va generando como esta empatía contigo, este conocimiento de ti, y entonces reconectas con eso que valoras y respetas de ti mismo. Y también justo creo que es algo bien importante, valorar tus sentimientos, tus emociones y las decisiones que vas tomando en el camino, no juzgarte tanto, que eso creo que se relaciona con lo que decía al principio de conocerte a ti mismo, pero el validar tú lo que sientes, no dejárselo a los demás y el conocer que tú eres suficiente, que tú vales, que tú mereces. Me parece que eso es conectar contigo y hacerte preguntas todo el tiempo, cuestionarte lo que quieres y hacia dónde vas. Y si hoy te gustaba esto, bueno, a lo mejor mañana vas a decir, bueno, ¿y por qué no hago esto? Entonces creo yo que el conocimiento de ti mismo, básicamente, y el respetarte y cuestionarte y valorarte, me parece. ¿Tú? Creo que es súper importante la lealtad contigo mismo porque es la manera en la que te respetas. O sea, es la Claro. manera en la que te cuidas a ti mismo. Si en algún momento tienes duda de si te estás siendo leal o no, creo que la primera pregunta que uno se puede hacer es, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por alguien más? Porque casi Opa, siempre cuando lo haces por alguien más, ahí es donde hay que analizar si esa acción que estás realizando por alguien más coincide completamente con quién eres tú y con lo que quieres hacer o va en contra de lo que quieres hacer. Casi siempre cuando la respuesta es lo hago por mí, creo que lo que también hay que preguntarse, que ese ya es otro tema, es si con lo que yo hago no afecto a otros, porque tampoco se trata de ser egoísta, ¿no? no, claro, pero eso justo es como la diferencia del conocimiento. Sí, 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 tienes razón. O El sea, punto iba. al que iba es que la primera pregunta que puedes hacer es, ¿lo hago por mí o lo hago por otro? Si lo hago por otro, analizo si eso no hace que yo no me sea leal y si lo hago Claro, por mí mismo, solo tengo cuidado con no dañar a nadie. Ese es claro. como mi punto que creo que puede ayudar como herramienta para saber si estás siendo leal contigo mismo. Y por último, creo que es muy importante que el que seas leal contigo mismo no significa que esto se vuelva una limitante. Hay cosas de las cuales hoy pensamos algo un día y luego otro y podemos cambiar de opinión. Y tampoco se trata de que te cierres a nuevas experiencias, porque no, eso yo nunca lo haría. Y entonces yo soy leal conmigo misma y entonces jamás lo voy a intentar, no lo voy a probar. Puedes probar nuevas cosas. Lo que sería una alerta de que no estás siendo leal contigo mismo es que pruebes algo, no te guste y permanezcas ahí por alguien. Entonces, creo Congruencia que, también. exacto, creo que son las cosas con las que hay que tener como cuidado, pero también animarte a probar cosas nuevas, cambiar de opinión está bien. Hay muchas cosas que yo me Justo acuerdo cuestionarte. y que muchas veces la limitante o el tema de que tú creas que es así, que tú lo valores, ni siquiera es tuyo. O sea, voy a poner un ejemplo muy absurdo si tú quieres, pero que es muy común. En, la, en algunos años, o sea, atrás, nuestras generaciones pasadas hablaban, por ejemplo, de los tatuajes y creían en los tatuajes que eran para gente que era como
eh, Delincuente. delincuente o que había estado en la cárcel y esas cosas eran mal vistas. La gente empezó a experimentar con este tema y hoy los tatuajes se ven de una manera completamente diferente. Sin embargo, hoy en día sigue habiendo gente que dice, no, yo nunca lo haría, eso es terrible. El punto es, la diferencia de opiniones es correcta, pero si ese yo nunca lo haría viene de lo que creía mi generación previa respecto a los tatuajes, o realmente es algo que a mí no me gusta. Si no me gusta, está bien. El punto es que no te limites por a veces creencias que ni siquiera son tuyas, o sea, que vienen heredadas. Eso creo Ujú. que es importante para que tú puedas probar ciertas cosas, pero sobre todo, nunca te quedes en algo que eres consciente que no te gusta, que no disfrutas, porque ahí estás completamente siendo real hacia ti. Sí, que no te faltes al respeto y que no estés a gusto con lo que estás haciendo, diciendo y sintiendo, la verdad. Eso es importante. Creo que ahí está el secreto de serte leal a ti mismo. No, no juzgarte, no sentir que no estás haciendo lo que es lo mejor para ti. Entonces, esa falta de respeto, que no te faltes al respeto, es una línea muy delgada, pero creo que esa, esa parte es esencial. No te faltes al respeto y, y también ya, bueno, que sería como también otro tema, pues sí, es como el reconectarte y amarte, ¿no? Me parece que eso es importante, pero eso viene de un conocimiento. Cuestiónate todo, cuestiónate si hoy está, lo que sientes está bien para ti. O sea, no, las cuestiones son solo internas y tú solamente te las puedes responder. Y cuando lo haces genuinamente y cuando lo haces desde el corazón, me parece que ahí encuentras a tu niño interior y a tu esencia y entonces conectas y entonces eres y entonces eres leal. Así, sencillo, simple. Básicamente con eso cerramos. Ya se Este, nos fue el sí, tiempo. claro, este capítulo, la verdad es que el tiempo se nos fue rapidísimo, pero como siempre, te extrañaba, Paola, te Yo extrañaba platicar también, a ti. yo Espero también. que en algún momento de esta temporada alguna de las dos pueda moverse para hacer esto en vivo. Oh, sí. Sería increíble. Y bueno, pues nada, nos vemos la próxima. Y Sí, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse, por estar, por sus comentarios. Esperamos ahora que volvamos a tener como esa sinergia y esos comentarios de nuevo. Recuerden que en nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram como Un Momento de Café con el número 1. Ahí nos pueden escribir y nosotros tratamos de contestarles como a todos. Gracias a los que se van sumando y a los que nos van conociendo. Y pues nada, otra vez agradecerte a ti, amigui, y yo también te extraño mucho, te quiero mucho y estos pequeños momentos de café, que aquí está mi café, eh, son bien especiales y compartirlos también y abrirlos con las personas está bien padre. Entonces, nos escuchamos, nos vemos, a la hora que sea, en el lugar en el que estén y pues muchas gracias. gracias, Pauli. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Chao, chao.